Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos el 9º capítulo de las aventuras de Lois Cayley. La aventura del magnífico Marajá, de Grant Allen. Nuestra llegada a Bombay fue triunfal. Nos recibieron como a reinas. De hecho, para ser sinceras, Elsie y yo empezábamos a estar un poco malcriadas. Ahora, nos dimos cuenta de que nuestra relación casual con la familia Ashurst, en sus diversas ramas, había logrado cargarnos con el peso de un honor, para el que no nacimos. En todas partes nos trataban como personas importantes, y a fuerza de ese trato, empezamos a sentirnos casi como si nos hubieran criado en la élite. Sentí que cuando regresáramos a Inglaterra, haríamos ascos al pan y la mantequilla. Sí, la vida ha sido amable conmigo. Horace Walpole acuñó una curiosa palabra, serendipity, serendipia. Deriva del nombre de un cierto príncipe indio feliz, Serendip, un príncipe para quien las hadas o los genios siempre se las arreglaban para hacer que todo fuera agradable. Implica la facultad, que algunos de nosotros poseemos, de encontrar lo que queremos, en el momento exacto. Bueno, creo que debo haber nacido con esa serendipia, porque donde quiera que voy, todo parece salir exactamente como quiero. Por ejemplo, apenas había llegado el barco al puerto de Bombay, cuando vimos en el muelle a un potentado oriental, de aspecto muy distinguido, con un gran turbante blanco, con un diamante particularmente grande, clavado ostentosamente en la parte delantera. En cuanto nos detuvimos, subió a bordo con aire marcial, y preguntó a nuestro capitán, por alguien a quien esperaba. El capitán lo recibió con esa extraña mezcla, de respeto por el rango y la riqueza, combinada con un verdadero desprecio británico, que es universal entre los de su clase, en sus tratos con la nobleza india nativa. Sin embargo, el potentado oriental, que estaba acompañado por un séquito suntuoso, pareció satisfecho con su información, y se acercó con su majestuoso deslizamiento en nuestra dirección. Elsie y yo estábamos de pie cerca de la pasarela, entre nuestras mantas y bultos, en la desesperanzada impotencia del desembarco. Se acercó a nosotras respetuosamente, y haciendo una reverencia con las manos extendidas, y un aire deferente, preguntó, en excelente inglés, ¿puedo aventurarme a preguntar, cuál de ustedes dos es la señorita Lois Cayley? Sí, respondí, sin aliento por ese saludo inesperado. ¿Puedo aventurarme a preguntarle, cómo supo que llegaría en este vapor? Me tendió la mano con una inclinación cortés. Soy el Marajá de Muzaffarnagar, respondió en un tono imponente, como si todo el mundo conociera al Marajá de Muzaffarnagar, con la misma familiaridad con la que conocían al duque de Cambridge. Seguro que ha oído mi nombre, de boca del señor Harold Tillington. No lo había hecho, pero disimulé para salvar su orgullo. Los amigos del señor Tillington son nuestros amigos, respondí sentenciosamente. Y los amigos del señor Tillington son mis amigos, replicó el Marajá, haciendo una profunda reverencia a Elsie. No hay duda de ello, señorita Petterich. Me enteré de su esperada llegada, como puede suponer, por Tillington. Él y yo estuvimos juntos en Oxford. Fue Tillington quien me enseñó todo lo que sé de cricket. Me llevó a pasar una temporada en casa de su padre en Dumfriesshire. Le debo mucho a su amistad, y cuando me escribió que unas amigas suyas iban a llegar en el Jumna, me apresuré a ir corriendo a Bombay para saludarlas. El episodio me impresionó profundamente. Allí estaba este príncipe indio, educado en Oxford, y hablando de cricket con la misma naturalidad, con la que Lord Southminster hablaba de hípica. Lo más extraño de todo, fue que solo nosotras percibimos la incongruencia. Para el Marajá, el cambio de Muzaffarnagar a Oxford, y de Oxford de nuevo a Muzaffarnagar, parecía perfectamente natural. No eran más que dos fases alternativas, en la educación y la experiencia de un caballero indio moderno. Pero, ¿qué íbamos a hacer con él? Si Harold me hubiera regalado un elefante blanco, no me habría sentido más avergonzada que cuando apareció este príncipe hindú, elegante y magnífico. Era joven, apuesto, vestía ropa europea, salvo por el enorme turbante blanco, con su llamativo diamante, y hablaba inglés mucho mejor que muchos ingleses. Pero, ¿qué lugar podía ocupar en mi vida y en la de Elsie? Por una vez, casi me sentí enojado con Harold. ¿Por qué no nos había permitido atravesar tranquilamente la India, como dos simples periodistas inglesas anónimas? Su Alteza de Muzaffarnagar, sin embargo,
tenía sus propias opiniones sobre esta cuestión. Con un gesto cortés de su mano morena, nos indicó con gracia que nos sentáramos en las tumbonas, y luego se sentó en otra a nuestro lado, mientras la magnífica comitiva permanecía a nuestro lado, en respetuoso silencio. Elsie y yo, poco acostumbradas a que nos observaran de ese modo, no sabíamos cómo sentarnos o colocar nuestras manos, nuestras faldas o nuestras cabezas. Pero el marajá posaba con perfecta soltura, como si fuera un hombre despreocupado. He venido, dijo con sencilla dignidad, para supervisar los preparativos para su recepción. Dios mío, exclamé. Creo que usted se confunde, marajá. Somos dos damas inglesas corrientes del proletariado, acostumbradas a un trato sencillo. No esperamos que nos reciban como si fuéramos altos dignatarios. Hizo una nueva reverencia, con majestuosa deferencia oriental. Los amigos de Tillington, dijo brevemente, son personas distinguidas. Además, he oído hablar de usted por Lady Georgina Fawley. Lady Georgina es demasiado buena, respondí, aunque por dentro estaba furiosa con ella. ¿Por qué no podía dejarnos solas, para que viajáramos en paz, en lugar de enviar a este marajá de modales majestuosos a molestarnos? He venido a Bombay, para asegurarme de que se las reciba con los honores que corresponden a su importancia en la sociedad, prosiguió, haciendo un gesto despreocupado con la mano, pues vio que nos molestaba. Le he mencionado a su señoría el gobernador en funciones, que no se había enterado de su llegada. El ayuda de campo de su señoría la seguirá en breve, con una invitación a la casa de gobierno, mientras permanezcan en Bombay, lo que no dudo de que no serán muchos días, porque en esta ciudad no hay demasiado que hacer. Más adelante, durante su viaje hacia el interior, me hago el honor de esperar que se queden como mis invitadas, durante el tiempo que quieran en Muzaffarnagar. Mi primer impulso fue responder, imposible, marajá, no podríamos ni soñar con aceptar su amable invitación. Pero, pensándolo mejor, recordé mi deber para con mi jefe. Primero el periodismo, después la inclinación. Mi carta desde Egipto, sobre el rescate de la inglesa que escapó de Jartum, me había traído un gran éxito como corresponsal especial, y el Daily Telephone anunciaba ahora mi nombre en letras grandes en sus carteles, según me escribió el señor Elworthy. Aquí había otra oportunidad. ¿No debía esforzarme por aprovecharla? Dos damas inglesas, en una corte nativa en Rajputana. Eso daría lugar a un artículo estremecedor. Es usted muy amable, dije, vacilando. Nos complacería mucho, si fuera posible, aceptar su amable oferta. Pero piense, dos mujeres desprotegidas. Ideas inglesas, ya sabe, príncipe. No entiendo cómo podríamos ir solas a Muzaffarnagar, sin acompañante. El rostro del marajá se iluminó. Evidentemente, se sentía halagado de que hubiéramos considerado su propuesta con tanta vacilación. También he pensado en eso, respondió, adoptando un tono más coloquial. He estado algunos días en Bombay, haciendo averiguaciones y preparativos. Verá, usted no había informado a las autoridades de su visita prevista, de modo que viajaba de incógnito, y si Tillington no me hubiera escrito para informarme de sus movimientos, podría haber llegado a este puerto sin que nadie lo supiera, y haberse visto obligada a refugiarse en un hotel al desembarcar. Hablaba como si hubiéramos estado acostumbradas toda nuestra vida, a que nos recibieran en todas partes con una alfombra roja. Pero yo me he ocupado de todo eso, siguió el marajá. El ayudante de campo del gobernador interino llegará pronto, y he dispuesto que, si usted consiente en honrar, un poco más adelante, mi humilde techo en Rajputana con su augusta presencia, el mayor Balmosi y su esposa la acompañarán. He vivido en Inglaterra. Por supuesto, comprendo que dos damas inglesas de su rango y posición no pueden viajar solas, como si fueran estadounidenses. Pero la señora Balmosi es una dama agradable, de carácter intachable. De modo que si acepta mi invitación, puede estar segura de que todo se hará con el mayor respeto a las costumbres de los europeos. Su consideración me dejó perpleja. Le di las gracias efusivamente, y él se ablandó ante mi agradecimiento. Y yo también le estoy agradecido, dijo. Me proporciona un verdadero placer poder pagarle a Harold Tillington parte de la deuda que le debo, a través de usted. Fue muy bueno conmigo en Oxford. Señorita Cayley, usted es nueva en la India, y por lo tanto, sin duda, todavía no tiene prejuicios. Veo que trata a un caballero nativo como a un ser humano.
Espero que no se quede en nuestro país el tiempo suficiente para superar esa etapa, como le sucede a la mayoría de sus compatriotas. En Inglaterra, un hombre como yo es un príncipe indio. En la India, para el 99 de cada 100 europeos, es simplemente un indio. Sonreí con simpatía. Creo, dije, que puede confiar en que nunca llegaré a ese punto. Así lo creo, respondió, si es usted amiga de Harold Tillington. Ébano o marfil, él nunca olvidó que ambos éramos dos caballeros. 5 minutos después, cuando el marajá había ido a preguntar por nuestro equipaje, Lord Southminster se acercó. Bien, señorita Cayley, estalló. Me voy ahora, pero recuerde que yo siempre estoy disponible para usted. Por cierto, ¿quién es su amigo indio? No pude evitar reírme de los aires que se daba el tipo, comportándose como un caballero, con su séquito a su alrededor, agitando las manos llenas de anillos, algo realmente ridículo. Adiós, Lord Southminster, dije en voz baja, con una pequeña reverencia rígida. Recuerde, por su parte, que su oferta fue rechazada de una vez por todas anoche. El príncipe indio es amigo de Harold Tillington, el marajá de Mozuffernugar, cuyos antepasados eran príncipes, mientras que los nuestros se vestían todavía con hojas de roble. Pero tiene razón en una cosa, se comporta como un caballero. Bueno, exclamó el joven de piel verde guisante, echándose hacia atrás. No se preocupe, puedo esperar, está apoyando al tipo equivocado, pero vale la pena esperar por usted. Hizo un gesto con la mano a modo de despedida. Hasta luego. Nos vemos de nuevo en Londres. Y se retiró, con aquella sonrisa fatua en su pálido rostro. Nuestros 3 días en Bombay transcurrieron sin incidentes. Simplemente, esperamos a que se nos quitara de encima el balanceo del barco, que siguió atormentándonos durante horas, después de desembarcar. El suelo de nuestros dormitorios había adquirido la desagradable costumbre de elevarse en largas ondulaciones, como si Bombay estuviera sufriendo un terremoto crónico. Conocimos a su señoría, el gobernador en funciones, y a su consorte. También nos presentaron a la señora Balmosi, la dama que nos acompañaría a Mozuffernugar. Su marido era un militar escocés de Forfarshire, pero ella era inglesa, una mujer menuda y voluble, con una risa perpetua. Se rió tanto, ante la idea de que el marajá nos invitara a su palacio, que me pregunté, ¿por qué demonios había aceptado ella su invitación? Ante esto pareció sorprendida. Es uno de los lugares más alegres de Rajputana, respondió con una suave sonrisa, tan pintoresco y tan delicioso. El champán fluye como el agua, y el marajá ha sido educado en Oxford, y sabe cómo hacer que uno se sienta completamente cómodo. Pero, ¿qué comeremos? Pregunté. ¿Arroz y curry? Por supuesto que no. Comida europea, toda ella. Foie gras, jamón de York, y vino a voluntad. Su hospitalidad es enorme. Si no fuera por eso, por supuesto, a uno no se le ocurriría ir allí. Pero Archie espera algún día ser nombrado residente, ¿sabe? Y no le vendría mal haber cultivado de antemano relaciones amistosas con Su Alteza de Mozuffernugar. Estos orientales son tan sensibles. En lo que a mí respecta, el marajá me interesaba y me caía bien. Además, era amigo de Harold, y eso era, en sí mismo, suficiente recomendación. Así que decidí adentrarme primero en el corazón de la India, y solo después, hacer el recorrido turístico reglamentario, por Agra y Delhi, el Taj y las mezquitas, Benares y Allahabad, dejando Calcuta para el final de mi viaje. Ese plan era mejor para mi labor periodística. Mientras pensaba en eso, empecé a temer que el señor Elworthy tuviera razón, después de todo, y que yo fuera una periodista nata. El día señalado para nuestra salida de Bombay, ¿a quién encontré sino a Lord Southminster, con el marajá, en la estación de tren? Se acercó a mí, con esa eterna sonrisa, que todavía impregnaba vagamente sus rasgos vacíos. Bueno, vamos a tener una fiesta divertida, por Dios, dijo. Me dijeron que el marajá es famoso por sus fiestas. Lo miré, realmente desconcertada. No querrá decirme, exclamé, ¿que se propone aceptar la hospitalidad del marajá? Su sonrisa lo absorbió. Por supuesto, respondió, retorciéndose su bigote amarillo, y mirando al príncipe, que estaba ocupado supervisando los preparativos para nuestro viaje.
Ese tipo descubrió que yo era primo de Harold, así que vino a visitarme al club, del que me nombraron miembro honorario. Me ha dado el derecho de usar su casa mientras estoy en la India, y por supuesto, he aceptado. Es un tipo excéntrico, no puedo acabar de entenderle. Dice que cualquiera que esté relacionado con Harold Tillington siempre será un amigo para él. Un pensamiento curioso, ¿no? Es un oriental, respondí. Aprecia la virtud anticuada de la gratitud. Sí, sin duda. Así que iré con usted. Me eché hacia atrás, horrorizada. ¿Cómo? ¿Después de lo que le dije en el barco? Está bien, no le guardo rencor. Si quiero divertirme, por supuesto que debo ir a Mozufernuggar, mientras usted esté allí. ¿Por qué? Pregunté desconcertada. Ya ve, ese marajá se propone hacer grandes cosas en su casa, y uno, naturalmente, se detiene con cualquiera que tenga grandes cosas que hacer. Y por eso se propone alojarse en la misma casa que yo. Exclamé, a pesar de lo que le dije. Bueno, Lord Southminster, yo habría pensado que había límites, que incluso usted respetaba. Me interrumpió con una sonrisa tonta. Ya se lo dije, mantengo mi oferta abierta, respondió con ligereza. Y maldita sea, no pienso perderla de vista tan pronto. Puede que algún otro tipo venga y se la lleve, cuando yo no esté mirando, y no quiero que se olvide de mí. De hecho, no me importa decírselo, pero todavía me ha puesto un par de miles de dólares o más, a que acabará casándose conmigo. Soy tenaz como el que más, y dicen que los pusilánimes nunca conquistan a una bella dama. Si no hubiera sido, porque no pude soportar decepcionar a mi príncipe indio, creo que cuando oí esto, habría regresado allí mismo a la estación. El viaje por el interior del país transcurrió sin incidentes, pero sí, lleno de polvo. El mofusil parece estar compuesto principalmente de polvo. De hecho, ahora no recuerdo nada de él, salvo una nube blanca que lo impregnaba todo, y que ha borrado de mi memoria todos sus demás componentes. El polvo se me pegaba al pelo, después de muchos lavados, y nunca se me quitaba del todo de la ropa de viaje. Creo que una parte de él me acompañó por todo el mundo hasta Inglaterra. Cuando por fin llegamos a Mozufernuggar, después de 2 días y una noche de duro viaje, nos recibió una multitud de nobles locales, que parecían haber pasado la mayor parte de su vida cepillándose las patillas, y subimos enseguida, en carruajes europeos, al Palacio del Marajá. Su aspecto me asombró. Era un extraño y antiguo fuerte hindú, encaramado en lo alto de un peñasco escarpado, como el castillo de Edimburgo, y al que solo se podía acceder por un lado, subiendo una escalera gigantesca, custodiada a ambos lados, por enormes elefantes esculpidos, tallados en la arenisca viva. Abajo se agrupaba la ciudad, una intrincada masa de callejones enredados. Nunca había visto nada tan pintoresco en mi vida. En cuanto a Elsie, estaba dividida entre la admiración por su belleza y el terror ante los sirvientes, de grandes patillas y turbantes blancos. ¿Qué tipo de habitaciones tendremos? Le susurré a nuestra garante moral, la risueña señora Balmosy. ¡Qué hermoso, querida! Me respondió la dama, con su perpetua sonrisa. Amueblado en su totalidad a la inglesa. El marajá quiere honrar a sus huéspedes europeos. Él mismo se imagina que es muy europeo. Eso es lo que pasa cuando se envían a estos hindúes a Oxford. Así que ha hecho que le amueblaran habitaciones para cualquier visitante británico que pudiera encontrar en su camino. Es ridículo, ¿no? Y champán a litros. Está muy orgulloso de sus habitaciones. Siempre está pidiendo a la gente que venga a ocuparlas. Cree que las ha decorado con el mejor estilo. La señora Balmosy tenía razón, pues eran tan elegantes como cómodas. Y yo no podía entender por qué su inclinación hospitalaria debía ser calificada de ridícula. Pero la señora Balmosy parecía encontrar a todos los nativos por igual, como un gran chiste. Nunca hablaba de ellos, sin una sonrisa condescendiente de compasión distante. De hecho, la mayoría de los ingleses de la colonia parecen hacer lo posible por anglicanizar al hindú, y luego reírse de él, por imitar a los ingleses. Después de haber estado 3 días en el palacio, y de haber pasado horas en los maravillosos templos y ruinas, una mañana, durante el desayuno, el marajá anunció con considerable orgullo que había organizado una cacería de tigres en nuestro honor. Lord Southminster se frotó las manos. «Estupendo, marajá», dijo con vivacidad. «Me encanta la caza mayor.
Para ser sincero, amigo, es justamente por eso que vine aquí. Me hace demasiado honor, respondió el hindú con tranquilo sarcasmo. Puede que mi ciudad y mi palacio tengan poco que ofrecer que merezca su atención, pero me alegro de que mi cacería, al menos, haya tenido la suerte de atraerle. Durante los días siguientes, los preparativos para la caza del tigre ocuparon todas las energías del Marajá. ¿Sabe, señorita Kailey?, me dijo mientras estábamos en la gran escalera, contemplando la ciudad hindú. Una cacería de tigres no es algo que se pueda tomar a la ligera. A nuestra gente no le gusta matar un tigre. Lo veneran demasiado. Temen que su espíritu los persiga después y les traiga mala suerte. Esa es una de nuestras supersticiones. Entonces, ¿no la comparte usted mismo?, pregunté. Se irguió y abrió las palmas de las manos, haciendo brillar las esmeraldas de los anillos que adornaban sus dedos. Soy de la realeza, respondió con dignidad, y el tigre es una bestia real. Los reyes conocen las costumbres de los reyes. Si un rey mata a un animal real, no le debe rencor por ello. Pero si un hombre común o un hombre de casta inferior matara a un tigre, ¿quién puede saber lo que podría pasar? Vi que él mismo no estaba del todo libre de la superstición. Nuestros campesinos, continuó, mirándome con sus grandes ojos negros, ni siquiera mencionan el nombre del tigre, por miedo a ofenderlo. Creen que es la morada de un espíritu poderoso. Si quieren hablar de él, dicen la gran bestia, o mi señor, el rayado. Algunos piensan que el espíritu es inmortal, salvo en manos de un rey. Pero no tienen inconveniente en verlo destruido por otros. Incluso señalan su paradero y se alegran de su muerte, porque libera al pueblo de un enemigo serio, y creen que el espíritu solo rondará las chozas de quienes lo maten. Entonces, ¿sabe dónde vive cada tigre?, pregunté. Así como vuestros guardabosques en Inglaterra saben dónde se encuentra el escondite del zorro. Sí, la caza del tigre es un deporte real, y lo reservamos para los maharajás. Yo mismo nunca cazo un tigre, hasta que algún visitante europeo distinguido viene a Muzaffarnagar, y organizo una cacería para poder mostrarle mi hospitalidad. Este tigre que cazaremos mañana, por ejemplo, es un viejo animal malo. Ha raptado a los búfalos de mis aldeanos durante años y años, y últimamente, también se ha convertido en un devorador de hombres. Una vez, se comió a una familia entera, un hombre, su esposa y sus 3 hijos. La gente de Janguargur me ha estado molestando durante semanas, para que vaya y lo mate, y cada semana se ha comido a alguien, el último fue ayer. Pero esperé a que ustedes vinieran, porque pensé que sería algo para mostrarles, que probablemente no verían en ningún otro lugar. Y deja que siga devorando a la pobre gente, para que podamos disfrutar de este deporte. Grité escandalizada. Se encogió de hombros, y abrió de nuevo las palmas de las manos. Eran aldeanos, ¿sabe? Simples labradores de la tierra, pobres campesinos desnudos. Tengo miles de ellos de sobra. Si un tigre se come a 10 de ellos, solo dicen, lo tenían escrito en la frente. Una mujer más o menos, ¿quién se fijaría en ella en Muzaffarnagar? Entonces me di cuenta de que el marajá era un caballero, pero aún así, un bárbaro. Por fin llegó la mañana llena de acontecimientos y partimos, entusiasmados, hacia la jungla donde se sabía que vivía el tigre. Elsie se disculpó. La noche anterior, mientras le cepillaba el pelo, me había comentado que estaba, casi decidida, a no ir. Querida, le respondí, dándole un golpecito con el cepillo, para un matemático superior como tú, ese casi carece de precisión. Si dijeras, estoy completamente decidida a no ir, estarías más cerca de la verdad. De hecho, si me preguntas mi opinión, creo que la mera idea de encontrarte a ese tigre de frente hace que te mueras de miedo. Ella admitió la acusación con un rubor avergonzado. Tienes toda la razón, Brownie. Para decirte la verdad, me da miedo. Yo también, querida, tengo un miedo terrible. Entre nosotras, me muero de miedo. Pero, el hombre valiente no es el que no siente miedo, y creo que el mismo principio se aplica por igual a la mujer valiente. Me propongo dominar ese miedo, en la medida de mis posibilidades. El marajá dice que seré la primera muchacha que haya ido a cazar tigres. Estoy muerta de miedo. Nunca antes había tenido un arma en la mano. Pero, Elsie,
Recuerda que esto es una oportunidad para escribir un artículo de primera. Tengo la intención de hacerlo. Te ofreces en el altar del sacrificio, Brownie. Sí, querida. Me propongo morir por la causa. Espero que mi jefe grabe en mi tumba, consagrada a la memoria de la mártir del periodismo. Fue devorada por un tigre de Bengala, mientras tomaba notas taquigráficas. Salimos al alba, formando un grupo heterogéneo. Mi falda de ciclista me sirvió perfectamente para cazar tigres. Había una gran compañía de nativos, nawabs y ranas, con trajes preciosos, cuyos nombres y títulos exactos no pretendo recordar. También estábamos el mayor Balmossie, Lord Southminster, el Marajá y yo, todos montados en elefantes alegremente enjaezados. También nos acompañaban, a pie, una multitud de batidores, vestidos únicamente con taparrabos blancos. Todos éramos muy valientes, por supuesto, y al principio, hablamos mucho de la euforia que proporcionaba la espera del peligro. Pero de alguna manera, me di cuenta de que los pobres batidores a pie eran los que más peligro corrían. Cada uno de nosotros, gente importante, íbamos montados en nuestro propio elefante, que llevaba un ligero houda de mimbre en 2 compartimentos, el delantero destinado al noble deportista, el trasero para un sirviente con armas y municiones adicionales. Fingí que me gustaba, pero temo que temblé visiblemente. Nuestros cornacas, los hombres que en la India guían al elefante, estaban sentados sobre los cuellos de los elefantes, cada uno armado con un aguijón puntiagudo, a cuyas advertencias, las enormes bestias respondían como un reloj. Un periodista nato siempre pretende saberlo todo de antemano, por eso hablo con indiferencia del cornaca, como si fuera un viejo conocido. Pero no me importa decirles en confianza que recién esa mañana había aprendido esa palabra. Al principio, el Marajá protestó, porque yo participara en la cacería, pero creo que su protesta fue meramente formal. En el fondo, creo que estaba orgulloso de que la primera dama cazadora de tigres se hubiera unido a su grupo. Polvoriento y sin sombra, el camino que viene de Mozufernuggar atraviesa la llanura en línea recta, hacia las montañas desmoronadas. Detrás, entre la niebla del calor, el castillo y el palacio, en su abrupto peñasco, con la miserable ciudad que se apiñaba a sus pies, me recordaron una vez más, de forma extraña, a Edimburgo, donde solía pasar mis vacaciones cuando estudiaba en Girton. Pero el sol despiadado difería mucho de la niebla gris de la metrópoli escocesa. Calentaba, con un blanco intenso, los pequeños templos al borde del camino, y golpeaba nuestras cabezas con un brillo tropical. Debo admitir también que la caza del tigre no es tan emocionante como parece. En mi imaginación, me había imaginado a la valiente y sanguinaria bestia, lanzándose sobre nosotros a toda velocidad, saltando desde la hierba, al primer olfateo de nuestra presencia, y atacando ferozmente, tanto a hombres como a elefantes. En lugar de eso, confesaré toda la verdad. Por más asustados que estuviéramos por la presencia del tigre, el tigre estaba aún más desesperadamente asustado, por sus agresores humanos. Podía ver claramente que lejos de salir corriendo por su propia cuenta a atacarnos, su único deseo era que lo dejaran en paz. Estaba terriblemente asustado, y se escondía en la jungla, como un viejo zorro cauteloso, en un bosquecillo confiable. Rodeamos la zona de hierba alta donde acechaba, formando un gran círculo con una cerca de elefantes. Los batidores a pie, que avanzaban semidesnudos, con una cautela con la que podía simpatizar plenamente, intentaron, mediante fuertes gritos y gesticulaciones, hacer que la bestia se diera cuenta de su posición. No lo consiguieron, el tigre se negó a que lo arrastraran, prefirió retirarse. El Marajá, cuyo elefante estaba apostado junto al mío, incluso se disculpó por la resuelta cobardía con la que el animal se aferraba a su innoble escondite. Los batidores se acercaron, los elefantes, levantando sus trompas, cerraron filas en torno al escondite del animal. Lo habíamos rodeado con un anillo perfecto, que no podía atravesar sin atacar a alguien. El Marajá no perdía de vista mi seguridad personal. Pero el animal real seguía agazapado y acechando. Por fin, entre las sombras de las grandes hierbas y bambúes, me pareció ver que algo se movía, algo rayado como los tallos, pero que pasaba lentamente entre ellos. Se movía en una línea ondulante y furtiva, mimetizándose con el entorno natural de la jungla, gracias a las rayas de su pelaje. Era una maravilla de imitación. «¡Mire allí!», grité al Marajá,
señalando con una mano ansiosa. ¿Qué es eso que se mueve ahí? Se quedó mirando hacia donde yo señalaba. ¡El tigre!, gritó, levantando su rifle con la rapidez de un deportista. Usted ha sido la primera en avistarlo. La bestia, aterrorizada, se deslizó, lenta y cautelosamente, a través de las altas hierbas, su costado, ágil y sedoso, deslizándose hacia adentro y hacia afuera como una serpiente, y solo sus ojos feroces brillaban con destellos amarillos entre la penumbra de la jungla. Una vez que lo vi, pude seguir con facilidad su sinuoso camino entre los bambúes, una línea ondulante de belleza en perpetuo movimiento. El marajá lo siguió también, con sus ojos penetrantes, y apuntó con su rifle apresuradamente. Pero, a pesar de lo rápido que era, Lord Southminster estaba delante de él. Casi había esperado encontrar al joven de piel verde guisante, acobardándose en el último momento, pero en eso me equivoqué. Le haré justicia, y diré que, a pesar de todo, era un deportista nato. El brillo de alegría en sus ojos plomizos, cuando vio al tigre, el rubor de excitación en su pálido rostro, la ansiedad de su actitud alerta, eran cosas dignas de ver y recordar. Ese momento casi lo ennobleció. A la vista del peligro, los mejores instintos del salvaje parecieron revivir dentro de él. En la vida civilizada, era una pobre criatura. Frente a una bestia salvaje, se convertía en un poderoso sicari. Tal vez por eso, le gustaba tanto la caza mayor. Tal vez sintió que lo elevaba en la escala del ser. Levantó el rifle y disparó. Era un tirador certero, e hirió a la bestia en el costado izquierdo. Vi cómo el gran chorro carmesí brotaba de golpe, por los bien formados costados del animal, manchando las rayas de color fuego y enrojeciendo las sombras negras. El tigre retrocedió, emitió un gruñido bajo y feroz, y luego se agazapó entre la hierba. Vi que iba a saltar, dobló su enorme columna vertebral, en una fuerte curva hacia abajo, respiró profundamente, y se quedó acorralado, mirándonos fijamente. ¿A qué elefante atacaría? Eso era lo que estaba decidiendo ahora. Al instante siguiente, con un espantoso rugido, había enderezado sus músculos, y como un dardo disparado por un arco, había lanzado su enorme cuerpo hacia adelante. Nunca vi su ataque. Nunca supe que había saltado sobre mí. Solo sentí a mi elefante balancearse de un lado a otro, como un barco en una tormenta. Estaba barritando, temblando, rugiendo de rabia y dolor, porque el tigre se había aferrado a él, con las garras hundidas profundamente en la piel de su frente. No podía mantenerme sentada. Me sentía sacudida en el frágil howdah, como una píldora en un pastillero. El elefante, en una lucha a muerte, estaba tratando de sacudirse a su espantoso enemigo. Durante 1 minuto o 2, no fui consciente de nada más que de este movimiento oscilante. Luego, abriendo los ojos por un segundo, vi al tigre, en toda su terrible belleza, aferrado a la cabeza del elefante, con las garras de sus patas delanteras, y luchando ferozmente. En una agonía, herida de desesperación y venganza, vendería cara su vida. Antes, trataría de matar a uno de nosotros. Lord Southminster volvió a alzar su fusil, pero el marajá gritó con voz enojada. «No disparen. No disparen, o matarán a la dama». Así era. La bestia se balanceaba de tal manera que nadie podía decir dónde impactaría el disparo. Mi cornaca, incapaz de mantenerse en su asiento con el balanceo, se dejó caer de su cojín entre los matorrales de abajo. Podía hablar algunas palabras en inglés. «Dispare, Mem Sahib, dispare», gritó, levantando las manos. Pero yo estaba siendo sacudida de un lado a otro, con mi rifle bajo el brazo. Era imposible apuntar. Sin embargo, aterrorizada, traté de apretar el gatillo. No lo logré, pero de alguna manera, mi rifle se enganchó contra el costado de mi cesta, y se disparó inesperadamente, sin que yo apuntara ni disparara. Cerré los ojos, y cuando los abrí de nuevo, vi una imagen flotante de la gran bestia Osca. Vi su cara moteada y sus colmillos blancos. Pero sus pupilas brillantes ya no brillaban. Le había disparado entre los ojos. Sus músculos se relajaron, cayó lentamente, y al cabo de 1 minuto, quedó tendido cuán largo era sobre la hierba, con la cabeza ladeada, una imagen grandiosa y terrible. Mi cornaca alzó las manos, con asombro y admiración. «Mem Sahib», gritó en voz alta. Verdaderamente,
La Mem Sahib es una gran sicari. El Marajá se inclinó ante mí y exclamó. Fue una imagen maravillosa. Nunca hubiera creído que una mujer pudiera mostrar tanto coraje y tanta serenidad. ¡Qué nervios y qué sangre fría! Yo temblaba por todas partes como un flan, cada uno de mis miembros era gelatina, y ni siquiera había disparado. El rifle se disparó solo, sin que yo hiciera nada. Pero una vez más disimulé. Sí, fue un tiro difícil, dije con desenvoltura, como si estuviera acostumbrada a cazar tigres. No pensé que pudiera acertar. Sin embargo, me temo que el efecto de mis palabras quedó un tanto empañado por las lágrimas que, a pesar mío, rodaron silenciosamente por mis mejillas. Por Dios, nunca he visto un tiro tan magnífico en mi vida, dijo Lord Southminster, arrastrando las palabras. Luego añadió en voz baja, eso hace que la admire todavía más, señorita Cayley. Me sentía medio aturdida, y apenas oía lo que decían. Mi corazón bailaba como el elefante que me transportaba, luego se detuvo dentro de mí. Solo era consciente de una sensación de desmayo. Sin embargo, por suerte para mi reputación de gran deportista, logré mantener el tipo y no me desmayé, como estaba más que inclinada a hacerlo. A continuación, se oyó el himno indígena. Los batidores se agolparon alrededor de la bestia caída, en un coro de felicitaciones. Muchos de los aldeanos también salieron corriendo, con oraciones y exclamaciones, para festejar nuestro triunfo. Todo era como un sueño. Se arremolinaron a mi alrededor, y me saludaron. Una mujer había disparado al tigre, ese peligroso y extraordinario animal. ¡Maravilloso! Una multitud de voces resonó en mis oídos. Era consciente de que un puro accidente me había elevado a la categoría de heroína. «Pongan a la bestia sobre un elefante», gritó el Marajá. Los batidores ataron cuerdas alrededor del cuerpo del animal y lo levantaron con dificultad. El rostro del Marajá se tornó severo. «¿Dónde están los bigotes?», preguntó con fiereza, en su propia lengua, que el mayor Balmosi me tradujo. Los batidores y los aldeanos, inclinándose profundamente y extendiendo sus manos, hicieron expresiones profusas de ignorancia e inocencia. Pero mientras se apiñaban en un denso grupo, alrededor del animal caído, alguien había cortado los bigotes del tigre y los había escondido. «Han estropeado la piel», gritó el Marajá en tono furioso. «Yo quería que fuera para la dama. Haré que los registren a todos, y el hombre que ha hecho esto será castigado». Se interrumpió y miró a su alrededor. Su silencio era mucho más terrible que la más feroz amenaza. Ahora lo vi como el déspota oriental. Todos los nativos retrocedieron aterrados. «La voz de un rey es la voz de un gran dios», murmuró mi cornaca en un susurro solemne. Después, nadie más dijo nada. «¿Por qué quieren los bigotes?», pregunté, para aclarar las cosas. «Parecen tener mucha prisa por llevárselos». El Marajá frunció el ceño y se volvió hacia mí, con su estilo europeo. «El cuerpo de un tigre posee un poder maravilloso, después de la muerte», respondió. «Sus colmillos y sus garras son poderosos hechizos. Su corazón da valor. Quien lo coma, nunca conocerá el miedo. Su hígado preserva contra la muerte y la peste. Pero la mayor virtud de todas reside en sus bigotes. Son poderosos talismanes. Picados en la comida, actúan como un veneno lento, que ningún médico puede detectar, y contra el que ningún antídoto puede proteger. También son un remedio supremo contra la magia o el mal de ojo. Y administrados a las mujeres, constituyen un filtro irresistible, una poderosa poción de amor. Te aseguran el corazón de quien los bebe. Daría unos miles de libras por esos bigotes», murmuró Lord Southminster, casi sin que nadie se diera cuenta. Empezamos a movernos de nuevo. «Seguiremos hasta otro enclave, donde sabemos que hay otro tigre», dijo el Marajá con ligereza, como si los tigres fueran perdices. «Señorita Cayley, ¿vendrá con nosotros?». Pero yo todavía temblaba de pies a cabeza. «No, gracias, Marajá», dije tan despreocupadamente como pude. «Ya me he divertido bastante, en mi primer día de caza del tigre. Creo que volveré ahora, y escribiré un artículo periodístico sobre esta pequeña aventura. Ha tenido usted suerte», añadió.
No todo el mundo mata a un tigre en su primer día de caza. Su artículo será una buena lectura. No me habría perdido esta aventura ni por todo el oro del mundo, respondí. Entonces pruebe con otro, dijo el marajá. No podría volver a hacerlo, aunque quisiera, grité con fervor. Aquella noche, en palacio, yo era la heroína del día. Brindaron por mí, con una copa de champán, y los hombres pronunciaron discursos. Todos hablaron efusivamente de mi espléndido coraje, y de la firmeza de mi mano. Fue un tiro brillante, en circunstancias tan difíciles. Por mi parte, no dije nada. Fingí parecer modesta. No me atreví a confesar la verdad, nunca había disparado. Y desde ese día hasta hoy, nunca lo he confesado, hasta que lo escribo ahora, en estas memorias confidenciales. Un episodio ensombreció mi inmerecido triunfo. En el transcurso de la velada, un mensajero con turbante blanco le entregó un telegrama al joven vizconde de Southminster. Lo leyó, y lo arrugó descuidadamente en la mano. Yo lo miré con curiosidad. Sí, dijo, respondiendo a mi mirada inquisitiva. El viejo Marmay ha muerto, finalmente. Y puedo decírselo ahora, soy yo quien gana. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.